Bienvenidos en este día a una emisión más del programa de radio Celebrando su Gloria, que es un ministerio de comunidad cristiana, Casa de Alabanza. Un saludo, bendición y salvación de parte de Dios a todos quienes nos escuchan y sintonizan por medio de esta vía o plataforma. Si tienen alguna necesidad, petición de oración o comentario, llámenos al teléfono 771-718-3625 y con gusto le atenderemos. Recuerde que estamos ubicados en Tercera Cerrada de 27 de septiembre, número 105, Colonia Electricistas, junto al Viaducto Rojo Gómez, aquí en esta ciudad de Pachuca, Hidalgo, México. Te invitamos a participar de nuestros cultos familiares de adoración en los horarios habituales, miércoles y viernes 7 de la noche y domingos 10 de la mañana, con las respectivas medidas sanitarias. Y digamos, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Salmo 5:7. Y en este día con el mensaje, la palabra está escrita. En Lucas 4:4 dice, Jesús respondiéndoles dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, encarnado, caminando en esta tierra, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado o probado. Resistió al enemigo, Satanás, venciendo con la palabra de Dios. Él fue guiado y lleno por el Espíritu Santo a ese lugar, como se declara. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Lucas 4:1. Jesús, siendo el mismo, el verbo o la palabra, lleno del Espíritu Santo, ante las tentaciones y acechanzas del diablo, no solo se limitó a responder o contestar apoyado, con fe en la palabra de Dios, sino que testificó que ella no solo fue dicha o hablada, como en el Génesis dice, y dijo Dios, así fue en el origen de todo, sino que dio testimonio que la palabra de Dios también está escrita, dando validez, importancia a la palabra escrita en la Biblia. Hoy y siempre, un buen hijo de Dios, discípulo, cristiano o iglesia, siguiendo las pisadas de su maestro, como ejemplo, la lee como Jesús. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, como dice en Lucas 4:16, y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lucas 4:21. La cree, la obedece, la anuncia, la vive, etc. Así nosotros, su iglesia, debemos usarla en las adversidades, necesidades, crisis, enfermedades, escasez, etc. para vencer, como Jesús, toda potestad del enemigo. Porque Jesús mismo anuncia el pago de bendición para quien confía en su palabra fiel y maldición para quien la rechaza, juega falsamente o se burla de ella. Bien dice, porque estos días son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Lucas 21:22. A todos los que nos escuchan, somos vencedores creyendo, viviendo y diciendo, escrito está, de Dios Padre, de Jesucristo y el Espíritu Santo, hoy y siempre. Amén, amén y amén. Vamos a seguir en el desarrollo de este tema en los labios de nuestro pastor Nahum Rafael Jiménez Garnica. Un excelente día en el Señor. El día de hoy, como se ha anunciado,
la palabra está escrita. La Escritura nos enseña que nuestro Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo, estando encarnado en esta tierra, caminó y fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, y podemos decir ahí probado, que demostrara, que se viera que efectivamente Él era el enviado de Dios. Y resistió todo aquel ataque del enemigo, llamado Satanás, la serpiente antigua, dragón, bueno, tantos términos que habla la Escritura. Pero lo venció. Y podríamos decir que lo venció con esa presencia del Espíritu Santo, pero también con la palabra. Él hace mención y dice la Escritura que dijo, escrito está. Jesús se sustenta en lo que Dios había hablado, recordando que la palabra, la Santa Biblia, el pacto de Dios, los mandamientos, los preceptos, la ley, el testimonio de Dios, la lámpara, porque la Biblia se conoce como la lámpara es a tus pies tu palabra y lumbrera al camino, y muchos más nombres que se le dan. Pero Jesús enseña y dice que la palabra ya está escrita y que en ella hay que sustentarse, fundarse, obedecerla. Y el primero que la desobedeció, esa voz de Dios, antes que el hombre fuese creado, fue el mismo Satanás. Él fue creado según el libro de Ezequiel 28. Dice como un ser, él sí fue creado, Jesús no. Jesús y el Espíritu Santo y el Padre dicen que tienen su propia existencia. No tienen origen ni fin. Pero Satanás sí, y no se llamaba así, se llamaba Lucero. Así dice la Escritura. Dice, el día que fuiste formado o creado, hubo fiesta, tamboriles y dice que te paseabas en el fuego, etc. Y dice, perfecto eras. Y dice, pero caíste. Y nos habla de la soberbia y sus contradicciones. Y fuiste arrojado, dice, cuando se halló maldad en ti, por tu soberbia. La Escritura nos enseña que la soberbia de Satanás, y por eso sigue peleando, queriendo entrar al cielo, porque dice Isaías 14, que él piensa y dice, subiré al cielo a los lados del norte, y me sentaré y seré semejante a Dios. Él siempre ha querido ser semejante a Dios. Pero el punto es que cuando Jesús es tentado por él, Jesús le menciona que la palabra ya está escrita. Y Dios nos habla de ese rema que tenía y tiene y todavía tiene, pero sustentado hoy todavía en la Sagrada Escritura. Como Jesús en su rema cuando habló, se sustentó a lo que estaba escrito. Y la Biblia nos enseña que Dios habló y dijo, Dios sea la luz, y fue, habló. Por eso se le llama a la Biblia la voz de Dios. Y dijo Dios, sean las estrellas y las dos lumbreras, el sol, la luna, y fue. Habló Dios y fue. Y así los peces y el mar y las hierbas y al hombre, pero fue a la voz de Dios. Quiero avanzar rápido por el tiempo. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, los lleva al monte a donde Dios le habló a Moisés, nuevamente la voz de Dios. Y ya Moisés, estando ahí, le dijo, quita tus sandalias o el calzado, porque donde estás, santo, y pisas, dice, santo es. Y le habló el Señor, y tuvo un diálogo con Dios. Y soy torpe, decía Moisés, y no sé hablar, y soy muy ya lento, anciano, etc.
y Dios le dijo que lo iba a usar para liberar a Israel. Y lo hizo. Salen, hablaba Moisés con Dios, y dice la Escritura que llegan al monte Sinaí. En el capítulo de Éxodo 19 nos los declara. Y nos dice que estando en el monte Sinaí, humeaba, se estremecía, porque Jehová había descendido ahí. Y dice que subía un humo como de horno por todo el monte y se estremecía en gran manera. Eso está en Éxodo 19, versículos 17 en adelante. Ahí Dios empezó a hablar a Moisés y dice que el monte se estremecía y hubo humo y hubo relámpagos y truenos cuando Dios estaba hablando. Vamos a un corte y regresamos. Con la certeza de la bendición y exaltación que Dios nos da, te invitamos a participar de nuestras reuniones. Y mucho nos alegrará y será una gran bendición que sigas nuestras transmisiones del canal de Casa de Alabanza Pachuca en YouTube. Otras opciones de iglesias de la Asociación Religiosa Hermanas: Jesús en las Multitudes Prichacón, con el pastor Ricardo Jiménez. Jesús en las Multitudes La Providencia, pastor Javier Durán. El Fuego de la Cruz, pastor Óscar Martínez. Cristo la Roca Zempoala, pastor Moisés Jiménez. Mayor información en sus respectivas redes sociales. Recuerda, Jesús está entre nosotros y todo puede suceder. Y continuamos. Estamos hablando de que Jesús le contestó al diablo, escrito está. Y estamos hablando en estos tiempos en los que se dice que agosto es el mes de la Biblia. Y dice el libro de Éxodo 19 que Dios hablaba. Versículo 19 dice, en el 18 parte final dice, el monte se estremecía en gran manera. Estoy hablando del poder de la palabra en la voz de Dios, que hoy sigue hablando Dios a través de leerla nosotros y nos sigue hablando y anunciando todo este poder. Y dice la Escritura, y el sonido de la bocina iba en aumento en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante, voz tronante. Llega el momento en que se estremecía tanto el monte que Dios empieza a hablar. En el capítulo 20 nos enseña, dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, el que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna semejanza de las cosas que están arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, y etcétera, etcétera. No tomarás el nombre de Yahvé o Jehová en vano, es tu Dios, y etcétera. Y dice la Escritura que fue tal el temor del pueblo cuando Dios habla, temor cuando Dios habla como ahora en estos tiempos, o como Job dijo, oí tu voz y se estremeció mi ser. Cuando Jesús abría la palabra, según el libro de Lucas, cuando nos menciona camino a Emaús, dice que Jesús se le aparece a dos discípulos. Ellos no lo reconocieron, pero hablaban de las cosas que habían sucedido, y Jesús les abre la palabra, y la Escritura nos enseña que llegan a determinado lugar. Jesús ora por los alimentos y desaparece, y dicen ellos, es el Señor. ¿No ardía nuestro corazón cuando nos revelaba o nos daba a conocer la palabra? ¿No ardía nuestro corazón? Bien dice Jeremías en una de sus porciones, la palabra de Dios es como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Qué glorioso saber que quiebra esta piedra del corazón para quitar el de piedra y poner el de carne. Esa es la grandeza de la palabra de Dios. Y por allá en esos mandamientos, no hablarás falsos de testimonio, no matarás, no codiciarás, etcétera, etcétera. Pero el punto es que eso fue hablado. Pero en el capítulo 31, versículo 18, Dios mismo fue el que escribió. Ahora estoy hablando de lo que escribió. El Dios Todopoderoso, el Eterno, el Sublime, el que habita en la eternidad. Pero también dice, en el humilde de espíritu. El humilde de espíritu es aquel que se humilla delante de Dios, le reconoce como tal y dice, ya no vivo yo, como ahora Pablo decía, y lo decimos los verdaderos cristianos, tenemos que decirlo y vivirlo. Cuando dice ahí la Escritura que dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La Biblia nos enseña que Dios con su mismo dedo escribió
Algunos dicen, eso lo escribieron los hombres, sí, pero inspirados por Dios. Pero los primeros preceptos y los mandamientos, 10, que de ahí se desprende toda la ley, aún de salubridad, de salud. Y algunos dicen, ¿y a poco también eso? Pues sí, dice la Escritura que para hacer la necesidad del desecho de lo que del vientre, tenían que tener una estaca. Y dice, saldrás allá al desierto, cavarás con la estaca. Cada uno tenía su estaca, hacía un hoyo, hacía su necesidad que se le llama fisiológica, y después de ello dice, con el pie taparás, para que haya santidad en el pueblo. De ese nivel, la ley sacerdotal y todo, Dios se lo reveló. Pero en ese capítulo 31, versículo 18, dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él, Dios, dice, y dio a Moisés, ¿quién? Dios. Cuando a Moisés le dio, cuando acabó de hablar. Estoy hablando de la palabra que se habla, el rema espiritual, el glorioso de Dios, el que todavía se sigue dando, pero sometido a la palabra de Dios, a las profecías de Dios. Esas palabras que, por ejemplo, empiezan y palabra de Dios, cierren las puertas, porque el Señor está entre nosotros y nos va a bendecir. Isaías 26 dice, abrid las puertas y entrará la gente justa, amadora de mi palabra, dice el Señor. Pero salen con una serie de cuestiones que de pronto dicen, ¿será el Espíritu de Dios o será mera carne? La Biblia dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y Dios, cuando le terminó de esto, fue cuando le dijo, ¿sabes qué? Desciende, porque el pueblo se ha corrompido. Y Moisés baja, desciende, y trayendo las tablas, la ley escrita por los 2 lados, por el dedo de Dios. ¿Y qué sucedió? Estaban adorando un becerro. Y Moisés, en la ira, tira aquellas piedras o aquellas tablas de piedra y las quebranta. Esa historia es para otro punto, pero la cuestión es de que Jesús le dice a Satanás, tomando el primero de los versículos, solamente hay un Dios al cual hay que obedecer. Cuando lo tentaba Satanás y le ofreció todo. Y es lo que debe de hacer el cristiano, que dice tener el Espíritu Santo, se pone a hablar en lenguas. No, yo oro y las personas sanan. Dios me ha dado Cuando te enfrentes a las adversidades, verdaderamente demuéstralo, glorificando el nombre del Señor, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Escritura que Jesús le dijo, está escrito. Y la parte final, al Señor tu Dios adorarás y a Él mismo servirás, porque le dijo, escrito está. Jesús lo que estaba recordando, aquellas porciones a donde el mismo diablo sabía que la voz de Dios hace estremecer, pero también cuando escribe se tiene que cumplir. Jesús lo venció con esas palabras que después disertan en la Sagrada Escritura el plan de salvación para el hombre, la sanidad que hay para los seres que le invocan y le piden, porque por la llaga del Mesías habría bendición y salud, la libertad a los presos desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista físico. La Escritura nos enseña los sacrificios que debemos ofrecerle a Dios. La Biblia nos lo enseña. Ahora, digo algo más. Quitará el corazón de piedra. Dice que Jeremías que es como martillo que quebranta la piedra. Y pondré un corazón de carne. ¿Y saben lo que dice el Señor? Todavía quiere seguir escribiendo su palabra de victoria y triunfo. Dice, las pondré en sus mentes y las escribiré. Gloria a Dios, gloria. Y las escribiré en sus corazones. Eso es lo que está escrito. Y el que tiene el sello por haber recibido a Jesús como Señor y Salvador, tiene el sello de la victoria y del triunfo que anuncia la poderosa y gloriosa palabra de Dios. Y puedo decirle yo al enemigo, escrito está, soy hijo de Dios,
y me ha dado la autoridad para estar sobre ti. En el libro de Lucas 10 lo dice, ahí lo menciona. No se regocijen en que se somete, regocíjense que sus nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Quién sigue escribiendo en ese libro de la vida? Solamente Jesús. Y en esta mañana, si alguien quiere recibir a Jesús y que Jesús, Dios, escriba su nombre en el libro de la vida, dígale esta oración: Señor Jesús, yo te entrego mi vida, mi ser espiritual, mi cuerpo. Reconozco que soy pecador, que he pecado con pensamientos, palabras y obras, pero en esta hora me acerco a ti para que me limpies de toda maldad, reconociendo mi pecado, que me laves y que pueda yo, Señor, por la presencia de tu Espíritu que derrame sobre mí, vivir la vida que quieres para mí y que te agrade. No solamente escribe mi nombre, sino que dame de ese Espíritu Santo, que mi cuerpo sea templo para honrar y glorificar a aquel que vive por los siglos de los siglos, que eres tú, y ser hallado en ti para vida eterna. Y en tanto voy a tu presencia, esa vida que también está escrita, que debe de ser de abundancia. Gracias, Señor Jesús, porque soy libre de condenación. Amén, amén, amén. Vamos a otro corte y regresamos. Recuerda, Jesús está entre nosotros y todo puede suceder para bendición. Y como dice la Escritura, Dios les dijo a Moisés: alístate otras tablas de piedra como las primeras que quebraste, porque voy a escribir, dice Deuteronomio 10:2, y por allá en otro capítulo, en el libro de Éxodo, nos lo menciona en el capítulo 34, versículo 1, si alguien lo puede leer, cuando dice: y escribiré, como en las primeras, la ley que le había dado. Y dice el Señor en Jeremías 31:33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, hoy con su pueblo cristiano a través de Cristo. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y seré para ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Jesús, cuando vino en esta tierra físicamente, entró a una de las sinagogas, se levantó en Capernaum, leyó, Lucas 4 está, leyó una porción y dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ungió Dios y me ha enviado para sanar y libertar a los cautivos, y dice la Escritura que Jesús dijo: hoy se ha cumplido esta Escritura. Pues quiero decirles que aquellos que le hemos recibido como Señor y Salvador, ha puesto en nuestros corazones su ley para alcanzar triunfo y abundancia, y ha puesto ahí vida eterna y vida en abundancia. Eso está escrito en nuestros corazones, y cuando nosotros leemos esas porciones, cuando el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ungió y me envió, a eso lo envió a mi corazón. Ha escrito el Señor que soy hijo de Él y que tengo derecho a sus bendiciones, y si tú le has recibido como Señor y Salvador, ese anuncio provoca que en ti se cumpla la palabra fiel del Señor, que la maldición deja de ser para que venga la bendición, que la enfermedad deja de ser para que venga la salud, que las tinieblas dejan de ser para que venga la luz, para que lo que está hoy bajo, el Señor lo levante. Glorioso lo que está escrito, no solamente en un libro llamado Biblia, sino que también ahora en los corazones de los hombres. El diablo no se puede burlar del Señor. El Señor ya lo venció, y esa victoria es tu victoria y es mi victoria. Pon tu mano en el corazón y vamos a orar. Padre, te damos gracias porque sabemos que en ti está la bendición de nuestra vida. Te pedimos que alcances también a nuestra familia, a todos aquellos que amamos, no en el fanatismo religioso, sino en la experiencia de tener un Dios que dice que está con nosotros todos los días hasta el fin. Está escrito de que todos los días hasta el fin estás con nosotros. También, Señor, que quién nos va a separar de ese amor, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Antes somos más que vencedores. Bendice a todos y cada uno de los que nos escuchan, grandes, pequeños, mujeres, varones, que tú bendigas este programa,
Que tu gracia, misericordia y amor sea que cuando lo escuchen tengan la presencia gloriosa de esa voz que también se escribe en el corazón. Y bendice a todo tu pueblo donde quiera que se encuentre y esté, en África, Asia, Oceanía, Europa, América y en todo lugar. En el nombre de Cristo, en comunión contigo, Dios Padre y Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Hasta la próxima.